Bueno, primeramente me presento, soy Andrés Vallejos. Principalmente recordando un tiempo en el pasado, creo que fui el primero en hacer la tesis con Oliver en el centro de investigación. Y en el año 2016 la concluí, me titulé el año 2017. El día de hoy estoy aquí de vuelta, luego de haber hecho una maestría en ingeniería estructural en la Universidad de TU Delft. Y bueno, como parte del poner en IBECA, el objetivo es hacer una réplica del conocimiento adquirido. Y parte también de mi agradecimiento por parte con el Centro de Investigación por las puertas que me ha abierto. Es el primer lugar en donde vengo a tocar puertas para buscar estudiantes que estén interesados en desarrollar temas relacionados con la ingeniería estructural. Y con lo primero que vengo es con una propuesta de una tesis de investigación derivada de un montón de tesis doctorales y maestría que indagan en un tema que está en constante debate hoy en día en la comunidad científica relacionada con la ingeniería estructural, que es la resistencia al corte en elementos de hormigón armado. Bueno, prácticamente que dicen sin estribos, pero por definición sería la resistencia al corte del hormigón. Y hoy en día, como un resumen, les puedo decir que en el código ASI que nosotros estamos manejando, las fórmulas que nos indican la resistencia a corte del hormigón está relacionada con fórmulas empíricas que no se pueden relacionar con modelos no lineales ni con otros tipos de materiales porque no están relacionados en sí en su calibración con esto. De ahí es de que surgen diferentes modelos físicos como el Modified Compression Field Theory y el Critical Shear Craft Theory. El Modified Compression Field Theory yo creo que después lo relaciona mucho más porque está implementado en el código AASHTO. Y dentro del código AASHTO tampoco es que sea el modelo completo, sino que es una simplificación. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros, cuando nosotros aplicamos un código, no queremos desarrollar un proceso complejo. Simplemente queremos dar o estimaciones o simplemente tener resultados rápidos. La eficiencia es muy importante en un código de diseño. Entonces, para llegar a simplificar un modelo físico a un modelo que pueda aplicarse en un código de diseño, se dan ciertas simplificaciones que no siempre son verdad. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, las estructuras y la tecnología va avanzando y esto tiene que ir de la mano. Ahora, presentando esta propuesta de investigación, que les voy a pasar también por el chat de Zoom al finalizar, tengo planteado una metodología y los resultados esperados en base a una base de datos que está aquí especificada, que es la ACI-DASE, que es como la Asociación de Ingenieros Civiles relacionados con el hormigón de Alemania, en donde ellos ya han recopilado una base de datos extensa, los test desde 1950 más o menos, gracias a una tesis desarrollada por Nakamura en la Universidad de Illinois, en donde ya se tienen básicamente los datos y donde se tiene que entrar directamente a testear los modelos con diferentes propuestas que ya existen publicadas en diferentes journals. Ahora quisiera explicarles en una presentación cómo se llevaría a cabo eso. Bueno, antes de esto está lo que es una fisura, flexural shear crack se llama, pero sería una fisura, flexión y corte. Una fisura, flexión y corte es la que deriva de la formación de las fisuras a flexión y debido a la distribución de esfuerzos dentro de la sección transversal de una viga, se va transformando en una fisura a corte. Eso se denota, ¿por qué? Porque va cambiando en la inclinación. La característica principal de una fisura a flexión es que es perpendicular a la cara inferior transversal de nuestra sección transversal que tenemos acá. Y una vez que nosotros vamos acercándonos al eje neutro, que le llamamos, en donde los esfuerzos a corte son mayores, ahí es donde los esfuerzos principales van cambiando de ángulo. Si hacen un cálculo por círculo de Moore,
yo creo que ahí se dan fácilmente cuenta, pero en los pasos para desglosar todo el problema, uno puede primero resumirlo en estos 4 pasos sencillos que yo los describo. Primero, la base de datos. La base de datos ya está. Creo que lo más difícil dentro de un proyecto de grado es conseguir datos. Esto ya es una gran ventaja. Hay que analizar la base de datos en base a de qué fuente, si corresponde al caso que yo estoy analizando. ¿Por qué? Porque los tipos de falla a corte son varios, son 3. El que les acabo de mencionar, el flexural shear, es uno. Hay otro que es el web shear, es el que se forma solamente en el alma, no tiene conexión con ninguna fisura a flexión. Y hay otro que es derivado del flexural shear, que se llama el flexural shear compression, en donde tenemos esta falla que les he explicado, en flexural shear, pero falla a compresión en esa pequeña porción del hormigón que se quedó sin fisurar. Ahí los esfuerzos en compresión se conglomeran, y ahí es como que se forma una biela con el apoyo y el punto de aplicación de la fuerza, y ahí es como que se forma como un arco. Hay diferentes teorías que explican aquello. Segundo, los códigos de diseño. Hay que tener muy en claro de dónde salen las fórmulas que nosotros tenemos en la ACI y en la AASHTO. Esto de la ACI es una desviación empírica, pero uno tiene que tener en claro de dónde. AASHTO es una simplificación del Modified Compression Field Theory, en donde asumen ciertas cosas que para elementos preesforzados no siempre son reales. Y eso ya es una primera observación para un tema de tesis. El Modified Compression Field Theory es de entrada una teoría que ya de hecho debería ser dominada para poder, digamos, explicar en un modelo real los resultados que obtenemos en base a simplificaciones, que son en los códigos. Y para eso ya hay un programa que se llama el Response 2000, que fue desarrollado por Evan Banks. Evan Banks es el autor coautor del Modified Compression Field Theory, junto con el profesor Collins de la Universidad de Toronto. Y esto prácticamente nos da toda la información que nosotros podemos comparar con los resultados que obtenemos en simplificaciones. Y después pasamos a la evaluación. Y en la evaluación es comparar básicamente diseño con el modelo físico. Y en esto nosotros tenemos que identificar qué vulnerabilidades hay en términos de seguridad, en términos de economía. ¿Por qué? Porque si uno entra a analizar el problema, aquí como les indicaba, la variación de los esfuerzos dentro de la sección transversal en función de la carga que uno aplica sobre una viga. Si la carga aquí varía, va a variar todos mis esfuerzos. Entonces, algunas assumptions, algunos supuestos que yo hago en mi modelo para el código de diseño, ya puede que no aplique. Y eso es lo que hay que identificar, básicamente, mediante el análisis, digamos, de ciertos términos muy importantes. ACI da dos métodos, el aproximado y el detallado. El aproximado, ya de entrada, ya vamos a saber que nos va a dar menor precisión y menor margen de seguridad que el detallado, en teoría. Y en el detallado hay un término muy importante acá, que ya se ha identificado, que es el momento de fisura, en relación con este radio que es entre el cortante y el momento actuante. Este juego de parámetros nos puede a la larga, analizando con los datos experimentales, por ejemplo de AASHTO, que no voy a entrar en detalle, comparado con los datos experimentales, ya nos puede dar diferentes indicadores estadísticos como el coeficiente de variación.
Y el coeficiente de variación, ahí ya nosotros nos damos cuenta que ACI no había estado dando resultados tan precisos como nos estábamos esperando, y que esto sí, en verdad, sí da buenos resultados. El coeficiente de variación de 0.22, 0.23 está relativamente bueno, pero ya un coeficiente de 0.45, como es el del simplificado, del 0.39 que da el detallado, ya es algo preocupante. A la larga, este código ya va a ser modificado, ya han identificado, es un código de 1970, el método detallado es un método propuesto por McGregor en 1970, en donde asume diferentes parámetros, como es ser la resistencia a compresión como que dominante, no incluye la cantidad de refuerzo longitudinal dentro de su formulación, y es un parámetro que influye mucho en este tipo de falla, y incluye, pero no intencionalmente, esto que se llama la luz de corte sobre sobre el alto efectivo. Entonces, aquí, en una comparación ya inicial con los experimentos que hice, identifiqué que para el código ACI se necesitan hacer ciertas modificaciones, y comparando con diseños, digamos, de estructura, por ejemplo, de un túnel. Esto es un diseño que ha asumido en base a un paper para el diseño de la losa superior del túnel, y he sacado los resultados en base al método ACI simplificado, que está en amarillo. El método ACI, el ACI simplificado está en verde, el en amarillo el detallado, y el ASHTO está en punteado. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y especialmente en la parte media. Y esto no solo se da, digamos, con esto me dirán, bueno, es una estructura continua, es indeterminada. ¿Qué pasa con un puente, por ejemplo, simplemente apoyado, que es postensado con estas características? Lo que he encontrado es igual una gran diferencia entre el código ASHTO con los diferentes códigos ACI, y esto lleva a la pregunta, ¿qué tan inseguros está haciendo los diseños en base a ACI comparados con ASHTO, o qué tanto ASHTO está subdimensionando las estructuras? Porque esta brecha, si se dan cuenta, es casi el doble, de 800 a 1600 en la parte media, digamos, de 800 a 1400, casi el doble. Es una gran cantidad que aparece por ahí, y son diferentes parámetros, diferentes teorías que se tienen que verificar. Para el caso del puente simplemente apoyado, esperaba también encontrar lo mismo que en el túnel. Y bueno, para terminarlo, también encontré los mismos parámetros, pero en el caso de un puente continuamente apoyado. En la parte del medio tenemos esfuerzos 1, tenemos esfuerzos que están a flexión en la parte superior, muy elevados, y esfuerzos acorde también bien elevados. Y esa parte ya es donde ASHTO se va un poco alineando a lo que es ACI. Entonces, ASHTO, como es derivado de la teoría del Modified Compression Field Theory, es una teoría que se basa básicamente en el ancho de fisura, que es prácticamente derivado en función de el esfuerzo en el refuerzo longitudinal. Entonces, el ancho de fisura va a depender mucho de los esfuerzos que va a absorber el refuerzo longitudinal, y este modelo es muy sensible a estos tipos de cambio. Ahora, les voy a pasar
el PDF en la sesión de Zoom de la propuesta de investigación que está dada ahí. Es en un marco preliminar, primario, para poder empezar de algo. A futuro igual hay más proyectos, porque el tema la verdad es que es muy extenso. No se puede tocar todo en una sola tesis, lo que se tiene que derivar en varias. Y les recomiendo el realizar, digamos, su proyecto de grado en tesis, si es que planean hacer un estudio de posgrado en el exterior con una beca. Las becas, prácticamente, por eso estoy tan agradecido con el centro, ponderan mucho lo que es el tema de que tengas algunas publicaciones en alguna revista, que sea la misma revista de la universidad. Y el adquirir experiencia en investigación igual te va a dar una perspectiva completamente muy distinta de la que tú adquieres, digamos, por ejemplo, haciendo tu proyecto de grado en una empresa. Y lo terminas prácticamente haciendo un análisis socioeconómico financiero de cambiar algo de un edificio. En tú te vas a centrar básicamente en la ingeniería pura, que es lo que uno ve en una maestría, porque en pregrado básicamente nosotros somos instruidos en diseño práctico aplicando código. Y si uno quiere, digamos, si uno planea futuro, digamos, de entrar a una maestría, uno ya tiene que estar pensando en que no solamente es jalar código, es uno tener los fundamentos claros de por qué estoy aplicando esto y por qué por qué voy a hacer este cambio. El criterio es algo que se va adquiriendo más allá de lo que es el simple código. Bueno.